Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. ¿Cómo están esta noche? Amén. Gloria damos a nuestro Dios. Espero que estén muy contentos. Amén. De poder estar aquí hoy, de poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor, ¿cierto? Vamos entonces a la palabra. Vamos a orar y vamos a pedir que sea el Señor por medio de su Espíritu hablándonos, dirigiéndonos en esta hora, que todo lo que digamos, todo lo que salga de nuestra boca sea para bendición, sea para edificación. Yo espero que usted tenga donde apuntar. Recuerde que estamos estudiando, amén, y cuando uno va a la escuela debe tener algo en que escribir, ¿cierto que sí? Amén. Pues estamos haciendo lo posible pues por grabar. A veces no nos están quedando bien las grabaciones, entonces estamos como todavía puliendo eso. Por eso mientras tanto entonces confiemos más en el lápiz y en la hojita. ¿No le parece bien? Entonces oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios Todopoderoso, por tu bondad, por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por ese privilegio precioso que tenemos de poder adorarte, de poder exaltarte y bendecirte, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que han dispuesto su corazón para estar aquí hoy. Yo te pido que los guardes, que los protejas, que los dirijas, Señor Dios, que cada día tu Espíritu nos enseñe y nos guíe a toda verdad, Señor Dios, para la gloria, la honra y la alabanza de tu santo nombre, maravilloso Rey, en el bendito nombre de Jesús. Gracias damos a ti, maravilloso Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, usted sabe que estamos en un estudio de teología sistemática. Esta sería ya la tercera, digámoslo así, la tercera sesión. La primera fue una introducción. La segunda, que fue hace 15 días, estuvimos hablando acerca de la naturaleza de Dios. ¿Sí lo recuerda? ¿Alguien me puede recordar algo acerca de la naturaleza de Dios, de lo que vimos hace 15 días? Acuérdense que la idea es que cada vez que terminemos una unidad, pues vamos a hacer una evaluacioncita para ver qué tal, si estamos aprendiendo, ¿cierto? Para que al final le podamos dar un certificado, algún papelito que demuestra de que usted participó de este curso. ¿Amén? ¿Alguien me puede recordar rápidamente? A ver, ¿quién me recuerda? Dios es autosuficiente, amén, eso es cierto. Es una de las, digámoslo así, de las premisas para que Dios sea Dios, tiene que ser autosuficiente. ¿Qué más decíamos acerca de Dios? ¿Quién se acuerda? Que Dios era eterno, no se le olvide eso, ¿cierto? Que Dios no dependía del tiempo ni del espacio para poder existir. Que Dios es un ser espiritual, amén. Que Dios no tiene como tal una forma definida, sino que Dios, amén, es un espíritu. Que Cristo se encarnó y tomó forma humana es una cosa diferente, pero en su estado puro, Dios es un ser espiritual. Amén. Entonces es bueno que recordemos esas cosas y ahora sí vamos al tema de hoy, porque hay muchas cositas y el asunto es que el tiempo apremia. Espere, yo ajusto aquí una cosita para que nos funcione bien esto. Y ahora sí. Amén. Entonces recuerde, ¿qué dice Juan 5:39? ¿Alguien lo recuerda? Algo que le decía Jesús a los fariseos, que fue como el versículo introductorio de esta línea de estudio. ¿Sí lo recuerda? Escudriñad, ¿qué? ¿Qué decía Jesús? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, le decía Jesús, os parece que en ellas está, ¿qué? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. O sea, tenemos que la revelación de Dios se ha plasmado primordialmente en las Escrituras. Ahora, entonces, recuerde que en este estudio estamos estudiando a Dios. La primera sesión vimos acerca de la naturaleza de Dios, su existencia. Hoy vamos a complementar esa parte, hablando de lo que es la doctrina de la Trinidad. Amén. Ya en la próxima sesión estaremos hablando de los nombres de Dios. También estaremos hablando de los atributos de Dios, la cristología, y estaremos hablando también de la neumatología. Recuerde que cada uno de esos temas abarca algo que la Biblia nos muestra acerca de Dios, pero no quiere decir que ahí está todo. Hay muchas más cosas, pero sabemos que el tiempo a veces no nos da para tanto. Entonces vamos a empezar el día de hoy hablando de lo que es la Trinidad. ¿En qué consiste la Trinidad? Antes de que yo le dé una definición, yo quiero que alguien me diga qué es la Trinidad o qué entiende usted por la Trinidad.
Señor. La Trinidad, un paso de obediencia. Bueno, hay que meditar en esa definición. Todas las cosas. Bueno, vamos a mirar otro. ¿Qué más es la Trinidad? Dios se divide en tres. Bueno, vamos a mirar, eso se acerca mucho. ¿Qué más? Pensé que iba a decir. Amén. ¿Alguien más nos quiere dar una definición? Sin pena, hermanos, estamos aprendiendo. ¿Alguien más? Dios es uno en tres. Bueno, vamos a mirar todo eso. Hermano Rafael. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, lo primero que yo tengo que decirles es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿cierto? Porque si usted va y lo confronta a un testigo de Jehová unitario y dice, ¿dónde aparece la Trinidad en la Biblia? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. La palabra Trinidad fue un término que acuñaron para entender algo que la Biblia nos muestra acerca de Dios, ¿cierto? Para tratar de entenderlo más bien, porque hay una parte que entendemos, pero hay una parte que sigue siendo un misterio, algo que solamente podemos, digamos, plenamente entender cuando estemos en la presencia del Señor. Muy bien, entonces le voy a dar una definición por encimita y ya vamos desarrollando el tema. Entonces dice, la doctrina de la Trinidad consiste en que Dios es uno, pero existe al mismo tiempo en tres personas distintas. Dios es uno, pero existe al mismo tiempo en tres personas diferentes. Aquí voy a aclarar unas cosas, que hay malos entendidos respecto a la doctrina de la Trinidad. La Biblia no enseña que hay tres dioses, ojo con eso. Nosotros no creemos en tres dioses. ¿Me entiende? Porque los unitarios dicen que nosotros creemos en un Dios de tres cabezas, y eso no es verdad. Nosotros creemos en un único Dios, pero que se ha manifestado en tres personas diferentes. Ahora, ¿será que Dios, si lo partimos en tres pedacitos, tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Tampoco. Porque el Padre es Dios en todo el sentido de la palabra. El Hijo es Dios en todo el sentido de la palabra, y el Espíritu Santo es Dios en todo el sentido de la palabra. Ninguno, y esto que voy a decir es muy importante, ninguno en la Trinidad es más grande que otro. Todos son iguales. Los tres son eternos, los tres son todopoderosos, los tres son omniscientes, los tres son amor, ¿cierto? Todas esas cualidades que sabemos de Dios están en los tres. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces cuando nosotros explicamos la Trinidad es como si partiéramos en pedacitos, no. Por eso es difícil entender la Trinidad, porque es que el Hijo abarca toda la naturaleza de Dios, el Padre también y el Espíritu también. Es complicado, pero la Trinidad ayuda a entender algunas cosas de Dios que no se pudieran entender si Dios fuera una sola persona. Por ejemplo, ¿cómo pudiera yo decir que Dios es amor si Dios fuera una sola persona? Yo puedo decir que Dios es amor si Dios fuera una sola persona. ¿Usted qué opina? Es un buen argumento. Por ejemplo, antes de que Dios creara todo, porque el amor, cuando uno habla de amor, necesariamente tiene que haber alguien más, ¿cierto que sí? O uno ama cualquier cosa, no. No tiene que amar, tiene que haber alguien más a quien poder expresarle ese amor. Pues uno se ama a sí mismo, pero también a alguien más. Y resulta de que si Dios fuera una sola persona, antes de que Dios creara todo, ¿a quién amaba Dios? Ahí es muy complicado. Pero si usted mira a Dios como tres personas, entonces es muy fácil, porque entonces el amor se lo expresaba el Padre hacia el Hijo hacia el Espíritu hacia el Padre, el Hijo hacia el Padre, y así sucesivamente. Entonces ellos nos enseñan a nosotros cómo es que debemos amarnos. O sea, mire que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él habló, dice, que ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. O sea, la Trinidad es un modelo también de unidad, es un modelo de compañerismo. La familia cristiana tiene que ser una imagen de la Trinidad también. ¿Me entiende? O sea, la familia tiene que ser unida. ¿Por qué? Porque en la medida que la familia sea unida, está reflejando la imagen de la naturaleza de Dios. Entonces aquí hay varias cosas, hermano, y póngame mucho cuidado.
Mucha gente, ¿por qué tiene ideas distorsionadas de Dios? Porque la gente a veces no entiende que en la Biblia Dios se revela progresivamente. ¿Me entiende? O sea, póngase usted a pensar, la idea que tenía Abraham de Dios era la idea completa. ¿Usted qué opina? No. Era una idea todavía muy limitada, empezando porque Abraham no tenía las escrituras. La idea que tenía Moisés de Dios era una idea completa, tampoco, también era muy limitada. ¿Quién es la máxima revelación de Dios? La máxima revelación de Dios es Jesucristo. Y ahora que tenemos nuestra Biblia, la Biblia ya está completa, ya el canon se cerró, ahí está todo lo que Dios nos ha revelado acerca de Él. Entonces en el Antiguo Testamento aparecía el ángel de Jehová, pero la gente no entendía que ese ángel de Jehová era el Hijo, ¿cierto? Ellos decían el ángel de Jehová, pero era el Hijo que se estaba manifestando. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba, pero no lo entendían tanto como una persona. En el Nuevo Testamento ya Jesús deja muy claro de que el Espíritu Santo es una persona, diferente del Hijo, diferente del Padre. Amén. ¿Está claro hasta ahí o tienen alguna duda de lo que he dicho? Que he dicho varias cosas, pero ¿está claro? ¿O qué dudas surgen hasta aquí? Bien. Bueno, vamos a mirar entonces. Entonces, vamos a hablar acerca de unas herejías acerca de la Trinidad. ¿Qué es una herejía? Es una enseñanza que es contraria a lo que la Biblia enseña. Es una herejía. Y los cristianos sin querer, esto lo digo con humildad, pero sin querer, a veces enseñamos herejías acerca de la Trinidad. Por ejemplo, esos ejemplos que usamos, valga la redundancia, que es que Dios es como un huevo, es una herejía. ¿Usted sabía? Ya le voy a explicar el por qué. Es que Dios es como el agua, que el agua es líquida, es gaseosa y que es también hielo, pues, o sólida. Eso también es una herejía. O sea, porque tratamos de entender a Dios así, pero Dios no se puede entender así. Es mejor no usar eso. Porque cuando uno usa eso, está mostrando algo que no es la naturaleza de Dios. Entonces le voy a mostrar acá. El modalismo. Esa enseñanza del huevo o la del agua es un ejemplo muy claro del modalismo. Es una idea errada acerca de la Trinidad. Entonces mire lo que dice el modalismo. Es la falsa enseñanza que dice que Dios es uno y se ha manifestado de diferentes maneras a lo largo de la historia. ¿Quiénes enseñan el modalismo? Los unitarios. Entonces los unitarios dicen que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó como el Padre, en el Nuevo Testamento como el Hijo y ahora se manifiesta como el Espíritu Santo. Pero mira que ellos dicen que Dios es una persona. Ellos dicen Dios es una persona, pero se manifiesta de maneras distintas. Ahora, si usted va a la Biblia no enseña eso. Porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra, yo le hago una pregunta importante. ¿Jesús era Dios cuando estaba aquí en la tierra? Sí, Jesús nunca dejó de ser Dios. O sea, Dios no puede dejar de ser Dios. Jesús era Dios, pero también era hombre. Eso lo vamos a mirar mejor en la cristología. Pero, entonces yo le pregunto, bueno, Jesús es Dios. Cuando Jesús se iba al monte a orar, ¿a quién le oraba? Le oraba al Padre. Pero si miramos la perspectiva de los modalistas, que dice que es una sola persona que manifiesta de forma diferente, entonces es ilógico. Porque es como si Jesús estuviera orando a sí mismo. Porque los modalistas dicen, no, es que es la misma persona, pero unas veces es el Padre, otras veces es el Hijo. Pero en la Biblia no muestra eso. La Biblia dice que el Hijo, siendo Dios, le oraba al Padre, que también es Dios, una persona diferente. Otro ejemplo. Cuando iban a pedir a Esteban, que ya estaba a punto de morir, ¿qué hizo? Alzó los ojos al cielo y ¿qué vio? Dice que vio al Hijo sentado a la diestra ¿de quién? Del Padre. ¿Por qué no vio al Espíritu Santo? Por dos razones. Porque el Espíritu Santo pues no tiene una forma. Y segundo, el Espíritu estaba con él ahí. Porque Él es el que habita dentro de nosotros. Entonces mire que Él no vio una sola persona que se manifestó en dos. No, Él vio dos personas diferentes. Es que son tres personas. Eso hay que tenerlo claro. Tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero
esas tres personas al mismo tiempo son un solo Dios. Esa es la parte complicada de entender de la Trinidad. Es cuando yo le digo, es que Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo. Eso es difícil de entender para nosotros, ¿o no? Pero es así, es lo que la Biblia revela. Por eso al usar esos ejemplos del huevo y todo, no se ajustan, es que es imposible. O sea, lo que la Biblia muestra de Dios es un poco más complicado. El arrianismo, otra herejía. El arrianismo apareció más o menos por allá en el año 300 después de Cristo. Un señor que se llamaba Arrio. ¿Y qué decía Arrio? Que era un insulto, escúcheme bien lo que decía Arrio. Era un insulto en contra del Padre decir que Jesucristo tenía la misma naturaleza que él. O sea, en otras palabras, que decía Arrio, que Jesucristo no era Dios con D mayúscula, sino que era un Dios con D minúscula. ¿Quiénes enseñan eso hoy en día? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no es Dios, sino que es un Dios. Pero si usted se va a Juan 1.1, ¿qué dice Juan 1.1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, pero con D mayúscula, no con D minúscula. ¿Entiende? Un Dios con todo el sentido de la palabra. Lo que pasa es que ellos han sido muy, digámoslo así, un término paisano, muy avispados. Y lo que ellos hicieron fue que en sus Biblias cambiaron el Dios con D mayúscula, lo pusieron como un Dios para que se acomode a lo que ellos enseñan. Pero en cualquier Biblia usted lo va a encontrar con D mayúscula. ¿Listo? Entonces, el arrianismo es lo que dio lugar a algo que se conoce, mis hermanos, como el Concilio de Nicea. Anote ahí muy bien, Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea fue donde la iglesia se puso de acuerdo acerca de la doctrina de la Trinidad como tal, porque es lo que la Biblia pues muestra. Por eso digo, entender la Trinidad en todo el sentido de la palabra es muy complicado. O sea, no podemos pretender entenderla en toda porque estaríamos metiéndonos en un terreno que ya es misterioso. O sea, hay cosas que Dios nos revela, pero hay cosas que nosotros simplemente las asimilamos, pero tenemos que esperar algún día a poderlas ver en toda su plenitud. Amén. Entonces quedó claro lo que es el modalismo. Recuerde que Dios no es una sola persona, sino que son tres personas. El modalismo es ¿de quiénes son los que enseñan el modalismo? Unitarios, no se lo olvide. ¿Quiénes enseñan el arrianismo? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Y que después, entonces Dios lo convirtió en el Mesías. Pero si usted se va al libro de los Hebreos, dice que Jesucristo es mayor a los ángeles. O sea que ahí ya queda descalificado Miguel para ser Jesucristo. Muy bien, vamos a seguir, mis hermanos, porque hay varias cositas. Entonces, Dios como una pluralidad en una singularidad. Ahí vamos a reforzar pues lo que hemos estado hablando. Dios es plural porque son tres, pero al mismo tiempo es singular porque es uno. ¿Listo? Uno y tres al mismo tiempo. Entonces vamos a mirar. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Primero que todo, vamos a hablar de Elohim. Elohim es uno de los nombres de Dios, uno de los muchos que aparecen en la Biblia. ¿Dónde aparece Elohim? Justamente aparece en Génesis 1.1. Génesis 1.1 dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero aquí con Elohim hay una cosa bien curiosa. ¿Saben por qué? Porque Elohim literalmente significa dioses. Es lo que significa Elohim, significa dioses. Pero en la Biblia siempre se conjuga en singular. O sea, si nosotros lo tradujéramos literalmente, diría así: en el principio dioses creó. Y usted dirá: pastor, usted no sabe español, ¿cómo así que dioses creó? Está mal conjugado, pero así aparece en la Biblia. En la Biblia aparece algo que está en plural, pero al mismo tiempo se conjuga como si estuviera en singular.
Entonces ahí se ve claramente de que Dios es varios y uno al mismo tiempo. Génesis 1:26. ¿Qué dice Génesis 1:26, mis hermanos? Le voy a leer. Entonces dijo Dios, hagamos. Entonces mire que está hablando Dios en singular, ¿cierto? Entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. A ese hagamos, ¿a quién está haciendo referencia? Está haciendo referencia al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué tiene que ser el Hijo y el Espíritu Santo? Porque los ángeles no tienen la capacidad de crear, ¿me entiende? Y la Biblia dice, si nosotros nos vamos al libro de Colosenses, en Colosenses, ¿qué dice la Escritura? Que todas las cosas fueron creadas por medio de ¿quién? De Jesucristo. Las visibles y las invisibles. O sea que ahí está claro que ese hagamos, están conversando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, entonces Elohim, ahí ya está como la definición más formal. Uno de los nombres de Dios literalmente significa dioses. En la Biblia se conjuga en singular. ¿Qué más? Hay otras dos palabritas muy interesantes que quiero analizar con ustedes hoy. Son las palabras Yahid y la palabra Ehad. Esas dos. Yahid, Ehad. Yo antes la pronunciaba Yachid y Echad, pero realmente esa H como que en el hebreo se pronuncia más como una J. Ahora, ¿qué significa Yahid? ¿Qué significa Ehad? Yahid significa unidad absoluta, o sea, una sola cosa. ¿Y qué significa Ehad? Significa una unidad compuesta. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda. Cuando la Biblia dice en Génesis que el hombre y la mujer serán una sola carne, utiliza la palabra Ehad. ¿Por qué utiliza la palabra Ehad? Porque mire que la Biblia dice que serán una sola carne, pero al mismo tiempo estamos hablando de un hombre y una mujer, ¿cierto? Serán uno, pero se compone de varias partes. Y la palabra Ehad, eso es lo que significa. Ahora, Yahid es una sola cosa, o sea que no tiene partes, es una cosa individual, no depende de nadie más. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, donde aparece el famoso Shema de los judíos, aparece esta expresión: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces llegan los unitarios, los que enseñan el modalismo, y dicen, si ve, es que mire que ahí dice que Dios es uno. Pero aquí viene el problema. ¿Cuál es la palabra que utilizaron en el original para describir ese uno? Uno pudiera usar o Yahid, o pudo haber usado Ehad. ¿Cuál utilizaron? Utilizaron Ehad. O sea, están hablando de uno, pero que al mismo tiempo tiene varias partes. ¿Me entienden? Ahí está. Así como dice en Génesis que el hombre y la mujer serán una sola carne, aquí dicen que Dios es uno, pero también da la idea de que tiene varias partes. O sea, tiene varios componentes al mismo tiempo, las dos cosas al tiempo. ¿Listo? ¿Está claro, hermanos? Es que los veo como muy serios. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? ¿Se están entendiendo todo lo que estoy diciendo? Bueno, muy bien. Entonces, ahorita le hago un examen a ver si me entendieron. Entonces, vamos a continuar. Entonces ya vemos que Dios es uno y varios al mismo tiempo. Para eso estas dos palabritas que están aquí. Ya después de que vimos eso, que es algo ya muy general, ahora sí vamos a entrar a mirar lo que son las personas. Entonces, la deidad de los miembros de la Trinidad. O sea, si usted me dice a mí, bueno, el Padre es Dios, la gran mayoría de personas está de acuerdo en eso. O sea, usted le pregunta a un judío, ¿el Padre es Dios? Dice, estoy de acuerdo. Le dice que Jesucristo es Dios, inmediatamente dice que nosotros somos unos blasfemos. Y algunos dicen que el Espíritu Santo ni siquiera es una persona, entonces no se le puede dar el título de Dios. Pero vamos a mirar uno a uno qué dice la Biblia. Por supuesto no vamos a entrar a profundizar mucho, porque si no nos va el tiempo acá. Vamos a hablar un poco de lo que es el Padre. En Efesios capítulo 1, en el versículo 3, mire lo que dice la Biblia.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. ¿En qué quiero enfocarme? En la primera parte, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre. O sea, ahí claramente se ve que el Padre es Dios. Claramente se ve. ¿Listo? Entonces el Padre es deidad, el Padre es todopoderoso, el Padre es eterno. Entonces ya dejamos al Padre, vamos a seguir con el Hijo. ¿Qué dice la Biblia acerca del Hijo? Muchísimas cosas, pero vamos a enfocar este pedacito nomás. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, ¿qué dice ahí? Siendo en forma de Dios chiquito. Ahí no dice eso, ¿cierto? Dice el cual siendo en forma de Dios, de mayúscula. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ojo con este versículo. Sí, hermano. Claro, porque la versión de ella la adulteran para que case con lo que ellos enseñan. Porque es que ellos no están aliados a las sociedades bíblicas unidas. O sea, ellos hicieron una versión para ellos. Entonces así es muy fácil. Si yo hago una versión para mí que diga lo que yo quiero, pues yo puedo engañar al que sea. Porque yo le doy mi Biblia. Claro, ahí dice lo que yo quiero que diga. Pero usted analice cualquier Biblia, digamos que se considere sana, que pertenezca a las sociedades bíblicas unidas, y todas van a aparecer con D mayúscula. Sí, es la única, la de ellos, la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Si usted tiene esa Biblia, la puede utilizar para estudiar, o sea, para poder rescatar Testigos de Jehová, pero no la use para leerla porque lo van a confundir. Desde el Génesis ya esa Biblia está diciendo mentiras, porque en el Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice, y la fuerza activa de Jehová, porque no dice Espíritu Santo. Dice la fuerza activa, que ellos no dicen, ellos no creen que el Espíritu Santo es una persona, creen que es una fuerza. Solo Jesús son los unitarios, son los modalistas que estábamos hablando ahorita. Pero es que los modalistas, usted si lee la Biblia juiciosamente, en todas partes se ve que Dios son tres personas. O sea, Jesucristo recibió adoración. ¿Y quién es el único que recibe adoración? Es Dios. Modalistas. No, pero ellos usan la misma Biblia, no. Ellos usan una Reina Valera, sino que tuercen las escrituras. Esos son, pues, digamos que ellos son más juiciosos, pero también. Ellos tuercen la Biblia, la acomodan un poquito más, pero al menos usan una Biblia más decente. Ellas no usan una Biblia acomodada, ¿sí? ¿Creen que? No, esos son los unitarios. No, eso es otro, porque ellos sí creen en el Padre. Lo que no creen es en la divinidad del Hijo. O sea, los testigos de Jehová son arrianos, los unitarios son modalistas, pero las dos son herejías. ¿Listo? Las dos son herejías, porque tengamos cuidado. Entonces les decía este versículo, ojo aquí. Yo después, cuando miremos la cristología, vamos a estudiar este versículo, este pasaje con más detenimiento. Pero por ahora, mire lo que dice, que Cristo era en forma de Dios. Dice, no estimó el ser igual a Dios. ¿Quién me está diciendo la Biblia? Que en el principio de todo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran coiguales. Ojo con eso, eran coiguales. Ninguno estaba sujeto al otro. ¿Por qué Cristo se sujetó al Padre? O sea, porque la Biblia muestra eso, que Cristo se sujetó al Padre. ¿Por qué lo hizo? Para poder venir a salvarnos. Y también para ser ejemplo a nosotros de lo que es la sujeción y la obediencia a Dios. Pero es algo voluntario, no es que Cristo, Dios el Padre, lo obligó, no, se sujetó voluntariamente. Exactamente, ahí está demostrando una dependencia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los modalistas o los unitarios dicen, si ve, es que Él no puede ser Dios, si Él es Dios, ¿por qué le ora al Padre? Pero es que no es porque
no es porque Él sea inferior, sino que Él nos estaba dando ejemplo. Si usted se va al libro de Hebreos, ahí dice, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Cristo simplemente se familiarizó con nosotros para poder enseñarnos cómo nos debemos acercar a nuestro Padre. Amén. Eso es. Pero después profundizamos eso mejor, porque eso es una doctrina que se llama la kenosis. Eso lo analizamos más luego. Entonces el Hijo es Dios, ¿está claro? Cuando veamos la cristología profundizamos más en la divinidad de Cristo. Por ahora vemos este versículo. ¿Qué más dice la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Será que es Dios el Espíritu Santo? La Biblia dice que sí. Vamos, por favor, dice aquí la Escritura, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque el Señor es ¿quién? Es el Espíritu. Aquí la palabra Señor hay que tener cuidado, porque nosotros en nuestro español le decimos Señor a cualquiera. Pero la palabra que aparece ahí, esa palabra Señor es la palabra Kyrios, y es una palabra que solamente se aplica a Dios. Por ejemplo, a Jesucristo le decían Kyrios también, entonces se aplica a Dios. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. Pero ahí está claro de que el Espíritu Santo es Señor. Aquí hay una cosita que quiero mencionarles que no aparece en las diapositivas, pero lo dejo para los que quieran profundizar. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, si usted lo ha leído, ¿qué sucede en el libro de Isaías en el capítulo 6? ¿Qué sucede ahí? ¿Sí se recuerda? Dice que Isaías tuvo una visión, ¿cierto? Y dice que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y dice que aparecían los serafines y decían, Santo, Santo. ¿Me entiende? Entonces, si usted lee el Antiguo Testamento, digamos que nosotros nada más tuviéramos el Antiguo Testamento hasta ahora, uno diría, ¿quién fue a la persona que vio Isaías? ¿A quién vio? No, por eso, pero digamos que nosotros no conocemos el Nuevo Testamento. Y la gran mayoría de gente cuando lee, pues yo también, cuando yo no conocía eso, uno dice, estaba viendo a Dios el Padre. Sin embargo, si usted se va a Juan capítulo 12, pero le digo que lo lea en su casa, ahí claramente dice que Isaías vio la gloria de Jesús. Y está refiriéndose a Isaías 6, o sea que en la visión que tuvo Isaías, ¿a quién estaba viendo Isaías? Estaba viendo una teofanía de Jesucristo. Entonces, ¿por qué hago énfasis en ese punto? Porque nosotros creemos que Jehová es el nombre del Padre, pero el nombre Jehová aplica para los tres. Jehová es el Padre, Jehová también es el Hijo y Jehová también es el Espíritu Santo. Pastor, ¿dónde más? Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién está diciendo que es el pastor? Dios. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, ¿qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor. Entonces, ahí claramente se ve que Jesucristo está utilizando títulos que solamente le corresponden ¿a quién? A Dios. Jehová es el Espíritu, Jehová es el Hijo, Jehová es el Padre. Jehová, lo que pasa es que Jehová es un nombre que tiene 4 letras, pues realmente significa yo soy el que soy. Pero nosotros, y aquí quiero hacer un énfasis, nosotros utilizamos Jehová, otros dicen Yahvé, y es lo mismo. Porque nadie sabe exactamente cómo se pronuncia ese nombre. O sea, los que le digan a ustedes que el nombre de Dios es así, le están diciendo una mentira. Por una razón, porque el hebreo no tiene vocales. Entonces los judíos, ese nombre de 4 letricas no se atrevían a pronunciarlo. Ellos utilizaban Adonai. ¿Qué hicieron después de digamos, cuando empezaron a traducir la Biblia? Lo que hicieron fue coger las vocales de Adonai y las mezclaron con esas 4 letras del nombre de Dios, con el que Dios se presentó a Moisés, y ahí es donde aparece la forma Jehová o la forma Yahvé. Pero si alguien le dice es que es Yahvé o Jehová, realmente nadie sabe. Nosotros utilizamos ese porque, digamos, los protestantes usan más Jehová, los católicos usan más Yahvé, pero nadie sabe exactamente cómo se pronuncia ese nombre. ¿Listo?
Es como es. Hermanos, ¿alguna duda hasta acá? Si estoy hablando claro o lo estoy haciendo dormir. No, está bien, pilas pues. Eso sí. Entonces sigamos. Todavía nos falta ya el tiempo apremia. Vamos a mirar un poco lo que son las funciones. Porque aunque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios, tienen personalidades y tienen funciones distintas. O sea, los tres no hacen lo mismo. A mí me llama mucho la atención algo. Cuando Jesús sacaba demonios, ¿qué le dijeron los fariseos? Por Belcebú echa fuera a los demonios. Y Jesús dice esto. Aquí póngame mucha atención. Dice lo siguiente, dice, bueno, cualquier blasfemia contra el Padre y contra el Hijo le va a ser perdonada. ¿Qué es blasfemia? Es un insulto. Si yo blasfemo al Padre, tengo perdón. Si yo blasfemo al Hijo, tengo perdón. Pero si blasfemo al Espíritu Santo, dice la Biblia, no tengo perdón. Ahí queda claro que aunque los tres son Dios, mire que tienen personalidades diferentes, distintas. ¿Listo? Entonces yo no entiendo cómo los testigos de Jehová dicen que el Espíritu de Dios es una fuerza, y yo insulto una fuerza y no tengo perdón, pero insulto al Padre y al Hijo, que son personas, según ellos, y ahí sí tengo perdón común y corriente. Es algo extraño. ¿Cómo? Bueno, pero eso es otra cosa. Ellos no blasfemaron, sino que ellos mintieron, pues dice al Espíritu Santo. Entonces, bueno, el Padre que representa es la mente, es el que dirige, Él es la cabeza de la Trinidad. Es Dios el Padre quien determina lo que se ha de hacer. ¿Me entienden? ¿Por qué hacía énfasis ahorita de que Jesucristo era Dios al mismo nivel que el Padre? Porque mucha gente cuando ve algo como esto que le estoy enseñando dice, sí ve, es que el Padre es mayor que el Hijo. Lo que está diciéndome esto es que el Padre tiene una función diferente a la del Hijo. Es como en el hogar. Cuando la Biblia dice que el varón es la cabeza del hogar, de la familia, ¿está queriendo decir que la mujer es inferior al varón? No. Lo que está diciendo es que tiene que haber un orden, ¿cierto? Tiene que haber alguien que dé la cara por la familia, ese es el varón. Y la mujer debe estar sujeta al varón, pero no dice que es inferior, no. Entonces aquí pasa igual, el Padre es la cabeza, es el que dirige, es el que dice, se va a hacer esto, se va a hacer aquello, pero no quiere decir que el Padre es mayor que el Hijo, no. El Padre es igual al Hijo, pero Él, dentro de la Trinidad, es el que dice qué se va a hacer, es el que dirige. Vamos al Hijo, dejé el cosito por acá. El Hijo es el que ejecuta la voluntad del Padre y está sujeto a Él voluntariamente. Ese voluntariamente resáltelo. El Hijo no está obligado a obedecer al Padre, Él quiso voluntariamente obedecerle. Amén. Entonces, por eso dice la Biblia, ahí en Colosenses, en el capítulo 1, mire lo que dice, le voy a leer un pedacito aquí para que tengamos más contexto. Colosenses 1, versículos 15 y 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si nosotros solamente tuviéramos el Antiguo Testamento y leyéramos en el principio creó Dios, uno se imagina al Padre creando todo solito. Pero se va al Nuevo Testamento y ahí dice que estaban el Padre diciendo y el Hijo ejecutando la orden del Padre. Entonces viene el Espíritu Santo. ¿Qué rol juega el Espíritu de Dios ahí? Colosenses 1, 15 y 16. Ahora vamos aquí con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos muestra en la Biblia como el ejecutor del poder divino. O sea,
a través del Espíritu es que Dios manifiesta su poder, a través del Espíritu Santo. Entonces es muy interesante eso porque entonces vemos, por ejemplo, el Padre decir, hágase la luz. ¿Quién ejecuta la orden del Padre? El Hijo. Pero ¿por medio de quién hace Jesús que aparezca la luz? Por medio del Espíritu Santo. Están los tres. Si nosotros vemos el ministerio de Jesús, también lo vemos ahí claramente. ¿Quién le decía al Hijo qué tenía que hacer? El Padre. Porque usted lo ve en la Biblia. Jesús decía lo siguiente: yo no hago nada sino lo que veo hacer de mi Padre. O sea que Él recibía todo el tiempo dirección del Padre. ¿Y qué hacía después? Él iba y sanaba y sacaba demonios y todo eso. ¿Y por medio de quién hacía todo eso? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo sabe usted, pastor, que es por medio del Espíritu Santo? Porque usted se devuelve al libro de Isaías. Cuando él comenzó el ministerio en la sinagoga, ¿qué leyó él? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha ungido, y empieza una lista. Porque cuando él leyó eso lo iban a matar, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Padre, el que dirige; Hijo, el que ejecuta; y el Espíritu Santo, la manifestación del poder para que se haga lo que Dios quiera hacer. Amén. Muy bien. ¿Dudas, hermanos? ¿Dudas hasta acá? ¿Claro? Bueno. Que conste, cuando haga el examen me va a dar cuenta si quedó claro o no. Bien, vamos acá. La Trinidad en acción. Ya con esto voy a terminar. Son ejemplos de la Trinidad en la Biblia. Vamos a mirar. La Trinidad en el ministerio de Jesús, que es el que les mencionaba. Entonces el Padre le decía a Jesús todo lo que tenía que hacer. Por eso Jesús oraba tanto, porque a través de la oración el Padre le indicaba al Hijo qué tenía que hacer. Ahora yo me pongo aquí a volar la imaginación un poquito, y es posible que cuando Jesús oraba, pues es posible que fuera transportado directamente al tercer cielo, a hablar directamente con el Padre, porque pues él era Dios, no tenía ningún problema hacer eso. Entonces ahí estaba la dirección. ¿Qué pasa? Que Jesús el Hijo obedecía a la voluntad del Padre haciendo lo que le indicaba. Jesús no hacía nada sino lo que el Padre le decía. Y lo tercero es que el Espíritu Santo respaldaba con poder a Jesús cuando éste obedecía a la voluntad del Padre. ¿Cuándo Jesús desobedeció al Padre? ¿En algún momento? Nunca. Por eso la Biblia dice que él no pecó jamás. Si usted quiere mirar un pasaje donde se vea patente la Trinidad, usted lo va a encontrar en el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús están los tres patentes. Dice que Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús. ¿Qué pasó en el cielo? Dice que bajó una paloma y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Quién habló? El Padre. ¿Quién descendió? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba ahí? El Hijo. La Trinidad patentica. La Trinidad en la salvación. ¿Cómo funciona la Trinidad en la salvación? Vamos a mirar. Primero que todo, el Padre envía al Hijo a morir por nuestros pecados y lo resucita luego como muestra de que Él aceptó ese sacrificio. O sea, recuerde que la salvación tenía que morir, pero resucitar. O sea, si Cristo moría y no resucitaba, todavía estaríamos en nuestros pecados. La resurrección era necesaria porque a través de la resurrección el Padre nos estaba diciendo a nosotros que Él aceptaba el sacrificio que hizo el Hijo por nosotros. ¿Me entiende? Entonces, ojo ahí. Juan 3:16, usted se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amó Dios, ¿a quién se refiere? Al Padre. Que envió a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces en la salvación el Hijo se encarna, viene a morir. El Hijo obedece al Padre en todo, entrega sacrificio por nuestros pecados. Entonces el Padre envía al Hijo, el Hijo muere como sacrificio sustituto por nosotros. ¿Y qué hace ahora el Espíritu Santo? El Espíritu nos sella como muestra de que somos salvos y nos guía a toda verdad, entre muchas cosas más. Porque el Espíritu nos regenera, el Espíritu nos da dones,
El Espíritu se manifiesta a nosotros de muchas formas, pero mire que están los tres. Usted no ve al Padre trabajando solo, no ve al Hijo trabajando solo, no ve al Espíritu solo, siempre están los tres. Otro ejemplo, ya con este termino. En la oración también está la Trinidad, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Se quedaron atrasadas? Ah, qué pena, qué pena. Ay, disculpen, es que igual, ya están cansados, allá hermano. Ay. Igual, hermanos, ahí está grabando. Dios quiera que esta vez quede grabado bien y ahí pueden repasar también. Me dicen cuando estén listos. Mano, está muy juicioso, ¿ves? Amén, ya. Bueno. Muy bien. Ya con este termino, ya no me tienen que cansar tanto. La Trinidad en la oración. ¿Cómo funciona la Trinidad en la oración, hermanos? Todas nuestras oraciones van dirigidas ¿a quién? Ojo, y aquí quiero hacer un énfasis, un paréntesis grande. Porque hay cristianos que le oran al Espíritu Santo o le oran a Jesús. Pero no es que esté mal del todo, no. Pero si uno es bíblico, la oración siempre va dirigida ¿a quién? Al Padre. A los ángeles tampoco se les ora. Uno no le puede decir a los ángeles, vengan y ayúdenme. No, señor. Porque me estoy saltando el conducto regular. ¿Quién es el que manda a los ángeles? Que lo manda es el Padre a través del Hijo, el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces yo no le puedo decir a los ángeles, hagan esto, hagan aquello. No, el que manda a los ángeles es Dios. Si Él los quiere mandar, ellos van a venir. Si no, así yo peleé y no va a pasar nada. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 9, es la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Ya viene, santificado sea tu nombre. Muy bien. Entonces al Padre siempre va dirigida la oración. ¿Qué pasa después? Que el Hijo intercede por nosotros siempre delante del Padre. Siempre. No es que a veces se ocupó y un día no quiso interceder, no, todo momento el Hijo está intercediendo por nosotros. Si usted levanta a la 1 de la mañana, ahí está el Hijo. Si a las 10 de la noche, ahí está el Hijo. A las 4, a cualquier hora, el Hijo está intercediendo. ¿Qué dice 1 Juan 2:1? Yo voy a leer ahí a favor de ustedes, rápidamente. Mire lo que dice 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Entonces, ¿a quién dirige la oración siempre? Al Padre. ¿En el nombre de quién? Del Hijo. Jesús dijo que oráramos en su nombre. Pues ahí está. ¿Quién nos ayuda a orar bien? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Dios intercede por nosotros para que oremos conforme a la voluntad de Dios. Vamos a Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice la Escritura, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Claro, pero mire la posición. Es que mire, bueno, vamos a hacer una obra de teatro chiquita para que entendamos bien ese concepto.
Porque eso es un punto bien, o sea, cuando uno profundiza en eso, eso es algo maravilloso. Pero vea, venga hermano que usted está más cerquita, venga para acá. Con mucho respeto vamos a hacer esto, es con mucho respeto porque sabemos que Dios es... Venga hermano usted también. Venga Rafa, para que me colabore. Entonces esto es con mucho respeto. Pero mire, entonces está el Padre, digamos que el hermano es el Padre. El Hijo está a la diestra del Padre, o sea que venga el hermano acá. ¿Cierto? Y yo estoy por acá, digamos que yo estoy orando. Entonces la hermana va a representar al Espíritu Santo. Venga para acá, hermano. Entonces mire cuál es la diferencia. El Hijo todo el tiempo intercede. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó el sacrificio. Entonces para que mi oración la pueda recibir al Padre, tiene que ser una oración, digamos, que esté en santidad. ¿Y quién es el que pagó para que yo pueda estar en santidad? Pues Jesucristo. Entonces Él todo el tiempo está ahí. Pero entonces el Espíritu Santo está ¿con quién? Está conmigo. Y entonces yo empiezo a orar. Y de pronto a veces yo no oro como conviene, como dice la Biblia. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo me ayuda a orar. Entonces le dice al Hijo, vea, Él está queriendo decir eso. Él lo que está sintiendo es eso. ¿Cierto? Y también a mí me está iluminando, ¿cierto? Porque el Padre, por ejemplo, quiere que yo ore por algo. Entonces el Padre le dice al Espíritu Santo, dígale a Él que ore por fulano porque hoy le va a pasar un accidente, entonces tengo que librarlo, pero hay que orar. Entonces mire que así es que funciona. Entonces el Espíritu está conmigo asistiéndome, porque el Espíritu es el Paracletos. Es una palabra muy profunda, porque el Espíritu es mi amigo. Él todo el tiempo me está ayudando para que yo haga la voluntad. Entonces el Espíritu me guía. Yo le oro al Padre en el nombre de Jesús porque Él es el que me está justificando. Si Él no está ahí, mi oración no puede ser aceptable porque yo soy un pecador. ¿Cómo? Él me está ayudando, pero la Biblia dice que Él está intercediendo. O sea, hay algo que en la Biblia es algo misterioso porque es algo que nosotros no nos damos cuenta. Pero cuando yo estoy orando, el Espíritu ahí secretamente también está intercediendo por mí. Exactamente, por eso dice indecibles, porque eso para nosotros es un misterio. Eso nosotros no lo sabemos. Mucha gente dice, es que ahí está orando en lenguas, pero la Biblia no dice eso. O sea, y no todos los cristianos oran en lengua, entonces ese es el problema. Si entonces yo no oro en lengua, yo no oro según la voluntad del Espíritu, no. Él todo el tiempo me está asistiendo. Y además usted sabe, uno como cristiano, como ser humano, a veces está aburrido, desanimado, muchas cosas, y el Espíritu me está ayudando, ¿cierto? Él me está ayudando ahí en ese clamor y en esa comunión para que yo pueda como cristiano avanzar, ¿me entienden? Entonces no sé si quedó claro. Si quedó claro es cómo funciona. Entonces, esos actores son buenos actores. Mire algo, hermanos. Eso que acabamos de hacer es una ilustración, pero es algo muy profundo. Porque lo que nos da a entender es que a nosotros se nos ha dado la libertad de poder entrar a un ministerio de intercesión. La Trinidad es un ministerio de intercesión. Ahí todo el tiempo se está buscando hacer la voluntad del Padre. Pero a mí Dios me da libertad de poder entrar ahí también. ¿Me entiende? Para que se haga su voluntad. Es un privilegio que no tiene cualquiera. Que nosotros no lo hemos entendido bien, pero cuando la Biblia dice que por medio de Cristo tenemos libre y generosa entrada al trono de la gracia, eso es algo maravilloso. O sea, usted poder acercarse al Rey del universo para ser escuchado, eso es algo que no tiene comparación. Muy bien, entonces mis hermanos, vamos a dar así por hoy, además porque ya el tiempo se me terminó. Yo espero que haya quedado claro, pues yo traté de explicarlo lo mejor que pude. No sé si de pronto les quedó alguna duda de lo que vimos hoy. Sí. Claro. ¿Cómo? No te entendí. Ah, ya. El Espíritu Santo como paloma. Ah, sí. Ah, bueno, está muy bien la aclaración, sí. Porque recuerde que
Ya lo dijimos también en la clase anterior, si no mal no recuerdo, que el Espíritu de Dios no es ni paloma, ni de fuego, ni nada de eso. Solamente es una manifestación, ¿cierto? Para que nosotros entendamos, o para que tengamos como una referencia. Bueno, vamos a orar, hermanos, oremos al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedir que cada día nos dé entendimiento para todas estas cosas. Amén. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en este día, Señor Dios, te doy infinitas gracias por tu bondad, por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Gracias te doy por tu palabra, porque ella es viva, es eficaz, Señor, porque a través de ella tú te has revelado a nosotros, Señor, tú te has mostrado. Yo te pido en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, que cada día tu Espíritu nos dirija, que cada día tu Espíritu nos enseñe. Padre, que cada día podamos tener mayor entendimiento de lo que tú nos has mostrado ya en tu palabra, Señor Dios. Solamente por ahora estamos profundizando en algunos aspectos, pero hay muchas cosas que todavía tenemos que aprender, Señor. Hay muchos temas en los cuales todavía tenemos que profundizar. Yo te pido en el nombre maravilloso de Jesús, que tu presencia, Señor Dios, en nosotros sea cada vez más real, Señor Dios, que tu Espíritu Santo nos asista, nos dirija, Señor Dios, en oración, nos dirija también en nuestro caminar, en nuestro andar, Padre, porque este mundo, Señor Dios, está lleno de tinieblas, está lleno de oscuridad, está lleno, Señor, de error, de mentira. Y nosotros queremos conocerte tal cual tú te has revelado en las Escrituras. Por favor, Señor Dios, en el santo nombre de Jesús, te pido, Señor, que traigas claridad a nuestras mentes, a nuestros corazones. Que cada día, Señor Dios, de nosotros podamos sumergirnos más en los ríos de tu presencia. Que podamos, Señor Dios, amarte más, Señor Dios. Podamos darte a ti la prioridad. Podamos darte a ti, Señor Dios, la preeminencia en todo lo que nosotros hagamos y en todo lo que nosotros digamos, Señor. Padre, por favor te pido también que bendigas a tu pueblo, que lo lleves, Señor, con tu paz, que lo lleves con tu bendición. Padre, que cada día, Señor Dios, ellos sean instruidos, capacitados, Padre, para que podamos crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Te lo rogamos, maravilloso Rey, en el santo y bendito nombre de Jesús. Gracias damos a ti, bendito Señor. Amén y amén. Dios los guarde a todos mis hermanos. Muchas gracias por haber venido hoy.